Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una historia que está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, algo que realmente va a sorprenderlos y créanme, tiene todos los ingredientes de un verdadero drama turco. Hoy vamos a sumergirnos en los entresijos de la vida de Kerem Bürsin, y específicamente, en lo que parece ser una venganza contra ex amigos de Hande Erçel. Sí, han oído bien. Esta historia tiene giros y vueltas, y les prometo que hasta el final se quedarán con la boca abierta. Antes de empezar, si son nuevos por aquí, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Hacemos contenido fresco y emocionante cada semana, y no querrán perderse nada de lo que viene. Además, activen esa campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse cuando subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, agárrense fuerte porque vamos a desmenuzar este asunto que ha explotado en los medios. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, sin duda, una de las más seguidas y queridas en Turquía y más allá. Su química en pantalla en la serie Senkalkam traspasó la ficción y conquistó los corazones de millones de fans. Durante un tiempo fueron la pareja de oro compartiendo momentos íntimos y románticos en redes sociales, lo que alimentaba aún más la adoración de su público. Sin embargo, como suele suceder en el fugaz mundo de las celebridades, su relación llegó a su fin. Y ahí es donde la trama se complica y quizás comienza la verdadera historia. Tras su ruptura, se esperaba que ambos continuaran sus caminos profesionales de forma independiente, quizás con alguna amistad residual, como es habitual. Pero parece que no todo fue tan cordial como se pensaba. Los rumores y las especulaciones sobre tensiones y descontento han estado flotando en el ambiente desde hace un tiempo, pero ahora, al parecer, estas tensiones han escalado a un nivel mucho más personal y estratégico, involucrando a personas que una vez estuvieron cerca de ambos. Lo que ha salido a la luz recientemente sugiere que Kerem Bürsin, conocido por ser un personaje bastante reservado pero también muy protector con quienes le importan, podría estar orquestando un movimiento, una especie de venganza contra aquellos que considera que han traicionado la confianza de Hande Erçel, o que de alguna manera se han beneficiado de su cercanía o la han perjudicado tras la separación. Y aquí es donde entra el factor sorpresa. Se habla de que algunas personas que antes eran amigos cercanos de Hande, e incluso compartían momentos con ella y Kerem cuando estaban juntos, ahora se encuentran en una situación, digamos, incómoda. La teoría principal que está circulando es que Kerem está utilizando su influencia y sus conexiones en la industria para afectar la carrera o la imagen de estas personas. Esto no es algo que se diga a la ligera, y las evidencias, aunque circunstanciales en algunos casos, son lo suficientemente fuertes como para mantenernos atentos. Por ejemplo, hemos visto cómo algunos proyectos en los que estaban involucrados estos supuestos ex amigos de Hande han sufrido contratiempos inexplicables. Retrasos en producciones, cambios de elenco o incluso la cancelación de algunos contratos. Y en paralelo, se ha notado una mayor cercanía entre Kerem Bürsin y ciertos profesionales de la industria que, casualmente, parecen estar distanciándose o teniendo problemas con las personas bajo la supuesta mira de Kerem. Es como si estuviera tejiendo una red, moviendo piezas en el tablero de la industria del entretenimiento turco. Uno de los nombres que ha surgido con más fuerza es el de un conocido productor y agente de talentos que, según los rumores, habría tenido una relación muy estrecha tanto con Hande como con Kerem en su momento, e incluso se decía que había sido un intermediario o confidente en ciertos aspectos de su relación. Pues bien, se rumorea que este individuo ha visto cómo algunos de sus proyectos más importantes han sido paralizados o renegociados de forma desfavorable. Y lo más curioso es que en algunos de estos casos, Kerem Bürsin ha sido el encargado de unirse a nuevos proyectos o de ser fichado por otras productoras, lo que podría interpretarse como una forma de reemplazar o desviar la atención de las oportunidades que estos supuestos ex amigos habrían perdido. No podemos olvidar tampoco a ciertos influencers y figuras mediáticas que en su momento, eran muy activos compartiendo fotos y momentos con Hande Erçel, e incluso con la pareja. Tras la ruptura, algunos de ellos, sin embargo, han comenzado a publicar mensajes crípticos, o a dejar de seguir a Hande y a Kerem, o incluso a defender a otras figuras que podrían haber estado en contra de ellos. Esto podría indicar una clara alineación de intereses, y la posibilidad de que Kerem esté utilizando su plataforma para hacerles saber que no se tolera la doble cara o la traición. Lo que hace esta historia particularmente fascinante es la aparente estrategia detrás de ella. No se trata de un exabrupto público o de un intercambio de insultos. Se trata de movimientos sutiles pero efectivos en el ámbito profesional.
Kerem Bürsin, al ser una figura muy popular y con un gran poder de convocatoria, tiene la capacidad de influir en las decisiones de casting, en la elección de proyectos y, en definitiva, en la trayectoria de otras personas dentro de la industria. Si él decide que ciertos individuos no merecen su apoyo, o peor aún, que deben ser apartados, esto puede tener un impacto significativo. Analicemos las posibles motivaciones. ¿Por qué Kerem haría algo así? La lealtad es un valor muy importante para muchas personas, y si Kerem siente que Hande, a quien alguna vez amó y con quien compartió una relación significativa, ha sido maltratada o traicionada por personas que se supone eran sus amigas, es natural que quiera defenderla. En el mundo del espectáculo, las amistades pueden ser efímeras y, a menudo, están ligadas a intereses profesionales. Es posible que algunos de estos amigos hayan aprovechado la relación de Hande con Kerem para ganar visibilidad o beneficios, y que, tras la ruptura, hayan revelado su verdadera naturaleza. Otra hipótesis es que Kerem simplemente esté actuando por orgullo herido, o por un sentido de justicia. Si considera que ha habido una injusticia hacia él o hacia Hande, podría sentir la necesidad de hacer algo al respecto. Y su posición en la industria le da las herramientas para hacerlo de una manera que puede ser devastadora para quienes considera culpables. La sorpresa en todo esto radica en la aparente frialdad y el cálculo con el que Kerem estaría actuando. No es la reacción impulsiva de alguien que está dolido, sino la ejecución de un plan a largo plazo. Esto nos hace pensar en la compleja red de relaciones y lealtades que existen en el mundo del entretenimiento, donde las apariencias pueden ser muy engañosas. Además, esta situación plantea una pregunta interesante: ¿hasta qué punto es ético o aceptable utilizar el poder e influencia para perjudicar la carrera de otros, incluso si se considera que han actuado de forma desleal? Es un tema delicado que genera debate. Por un lado, la lealtad y la protección de los seres queridos son valores fundamentales. Por otro lado, el mundo del espectáculo es un campo de juego donde la competencia es feroz, y las acciones pueden tener repercusiones graves. Hemos visto que varios proyectos que parecían prometedores para algunos de estos supuestos ex amigos de Hande se han visto afectados. Por ejemplo, una serie que estaba a punto de empezar su rodaje y que contaba con la participación de uno de estos individuos, de repente tuvo que cambiar de protagonista. Y curiosamente, poco después se anunció que Kerem Bürsin estaría involucrado en un proyecto similar, aunque en un rol diferente, lo que podría ser una forma de captar la atención y los recursos de la industria hacia él, y alejarla de quienes ahora podrían ser considerados enemigos. También se habla de campañas de desprestigio o de filtraciones de información sensible que habrían afectado negativamente a la imagen de algunas de estas personas. Esto, por supuesto, es más difícil de probar directamente, pero en un mundo donde la información fluye a gran velocidad y a menudo sin filtros, es una táctica que podría ser utilizada por alguien con el conocimiento y los contactos adecuados. La otra cara de la moneda es cómo reaccionará Hande Erçel a todo esto. ¿Estará al tanto de los movimientos de Kerem? ¿Los aprueba? O quizás Kerem está actuando por su cuenta, movido por un sentido de protección que va más allá de lo que Hande podría esperar o desear. Las declaraciones oficiales, si es que llegan, serán cruciales para entender la dinámica real. Por ahora, todo son especulaciones, pero especulaciones con mucha base y mucho interés mediático. Es importante recordar que en este tipo de historias, rara vez tenemos toda la verdad. Siempre hay un velo de misterio y las celebridades suelen ser muy hábiles para manejar la narrativa pública. Sin embargo, la convergencia de estos eventos, los rumores persistentes y las coincidencias en la industria hacen que sea muy plausible pensar que algo más grande está sucediendo. Los fans de ambos actores, por supuesto, están divididos. Algunos apoyan incondicionalmente a Kerem, viéndolo como un protector leal. Otros critican sus posibles acciones, considerándolas poco maduras o inapropiadas. Y luego están los que simplemente disfrutan del drama, alimentando las especulaciones en foros y redes sociales. La industria turca del entretenimiento es conocida por sus dramas, y esta historia se suma a su repertorio con un toque moderno y estratégico. La venganza, si es que eso es lo que estamos presenciando, se está llevando a cabo en el terreno profesional, donde los golpes pueden ser más efectivos y a veces más dolorosos que cualquier enfrentamiento público. En resumen, lo que parece estar ocurriendo es que Kerem Bürsin, tras su ruptura con Hande Erçel, estaría utilizando su influencia y su posición en la industria para afectar negativamente a aquellos que considera que han traicionado la confianza de Hande o se han beneficiado de su relación.
Esto se manifiesta en supuestos contratiempos en los proyectos de estas personas, y en una aparente reorganización de alianzas en el mundo del espectáculo. La sorpresa radica en la sutileza y el cálculo de estos movimientos, que apuntan a una estrategia a largo plazo, más allá de un simple arrebato emocional. Es una historia compleja que involucra lealtades, traiciones, poder y la intrincada red de relaciones en el mundo de las celebridades. Y bien, ahí lo tienen. Una historia que sin duda nos deja pensando en las complejidades de las relaciones humanas, especialmente en el brillo y la a menudo despiadada industria del entretenimiento. ¿Creen que Kerem Bürsin está realmente llevando a cabo una venganza contra los examigos de Hande Erçel? ¿Cuáles creen que son las verdaderas motivaciones detrás de todo esto? Me encantaría escuchar sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. De verdad que quiero saber qué piensan ustedes. Si disfrutaron de este vídeo y encontraron la información interesante o intrigante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y en sus redes sociales si creen que también les podría interesar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.